Hola a todos, estamos en nuestra segunda clase de PAES. Eh, Vamos con los números racionales y bueno, acá esta guía es un montón de materia, un montón de información, cosas que son importantes para poder hacer las operaciones que requiere em, todos los ejes de la PAES necesita hacer cálculos y esos cálculos necesitan hacerse de manera correcta cuando se usan fracciones, cuando se usan decimales. Y ese es el tema que abordaremos ahora, son los números racionales y sobre todo la operatoria en los números racionales. Entonces, la idea en general es poder establecer qué son los números racionales, la operatoria con los números racionales, algunas propiedades de los números racionales y básicamente trabajar sobre eso. ¿Ya? Comenzamos y comenzamos con qué son los números racionales. Entonces, la pregunta, quizá vamos a partir con lo que es, o en mi experiencia es como lo más complicado en cuanto a este tema, que es entender la definición de lo que es un número racional. Entonces, vamos a ir bien de a poco. Voy a escribir la definición quizá a mano, espero escribirla bien. Ya, entonces, voy a poner un número racional, número racional. Entonces, un número racional es aquel número que puede, y acá este puede es súper importante, voy a subrayarlo, que puede escribirse de la forma entero, partido en entero, entero, pero el de abajo obviamente tiene que ser distinto a cero. Entonces, si yo tengo un número y soy capaz de escribirlo como una fracción, donde el numerador es un número entero y el de abajo, el denominador, es un número entero, pero distinto de cero, podríamos decir que es un número racional. Entonces, ejemplos. Vamos a ver ejemplos de cosas que son y cosas que no son. Acá esto lo explican casi siempre en todos lados súper rápido, pero por mi experiencia hay un montón de complicaciones y como que nadie entiende muy bien cómo definirlo. Y no es tan fácil tampoco, así que vamos a hacer un montón de ejemplos para poder entender de buena forma de lo que estamos hablando. Entonces, el típico número racional es, por ejemplo, un medio. ¿Por qué? Porque acá es un entero y acá es un entero distinto de cero. En nuestro ejemplo uno, por decirlo así. Vamos a ver el 2. El 2 podríamos poner el número, por ejemplo, menos 4. Entonces, menos 4 nosotros sabemos que podemos escribirlo como menos 4 partido en uno. Entonces, efectivamente es un entero partido en un entero distinto de cero. Ya, está ahí súper fácil. Vamos a ver otro. Entonces, por ejemplo, un número como 0,3. Bueno, esto no lo hemos visto, pero ya lo vamos a ver en detalle. Nosotros vamos a ver que 0,3 se escribe como 3 partido en 10, como ustedes sabrán seguramente. Y por supuesto es entero partido en un entero, pero distinto de cero. ¿Ya? Entonces, si bien el 0,3 no es a simple vista, no es entero partido en entero, así como está presentado 0,3, pero yo lo puedo, por eso es que la palabra poder es la clave acá, escribir de tal forma que puede quedar entero partido en entero. Entonces, cualquier número que yo lo puedo llevar a entero partido en entero, el entero de abajo distinto a cero, súper súper claro tiene que quedar eso, va a ser un número racional. Vamos a nuestro ejemplo 4. Sería el siguiente. Por ejemplo, 0,1 periódico. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver, pero esto se queda uno partido en 9 y lo mismo entero
partido en entero distinto de cero. Ya. Entonces, a modo de entender estas cosas, eh, como todos los números enteros, todos los que pertenecen, todos los números z enteros, van a ser números racionales porque cualquier número entero yo lo puedo partir por uno y me queda entero partido en entero. Ya, entonces vamos a escribir esto. Todos los números enteros ahí, son racionales. Esa es una conclusión. Los decimales como 0,3, los decimales 1,48, o sea, los decimales que tienen fin, que se llaman decimales finitos, racionales. Los decimales como 0,1, o sea, los decimales 0,1 periódicos, los decimales periódicos son racionales. Y por último, vamos a un ejemplo 5 acá. Por ejemplo, si yo tengo un número semiperiódico, por ejemplo, así. Recordemos, lo vamos a ver en un instante con detalle, pero los números semiperiódicos son los que después de la coma, por lo menos hay un número que no tiene periodo. Entonces, este se puede escribir como 16 menos 1 partido en 90, o sea, 15 partido en 90, o sea, entero partido en entero. Y los decimales semiperiódicos también van a ser racionales. ¿Ya? Entonces, hemos mostrado ejemplo como un medio, entero partido en entero distinto a cero, número racional. Los números enteros, como el -4, es un número racional. Los números decimales finitos, tienen fin, como yo lo puedo aquí pasar a fracción, a entero partido en entero, eso sería un racional. Los números periódicos son racionales, los semiperiódicos también son racionales. Entonces, la pregunta que se puede uno hacer, bueno, pareciera como que todos fueran números racionales, y la verdad es que no, porque veamos ejemplos de cosas que no son racionales. Dame acá 6. Ejemplo de no racionales, entonces, cosas no racionales. Por ejemplo, pi. Porque pi no es un decimal infinito, sin periodo, y no lo puedo llevar a fracción. Entonces, porque no es ni un decimal finito, ni un decimal periódico, ni semiperiódico. Es infinito sin periodo. No lo puedo llevar a fracción. Alguien podría decir, ya, pero si yo escribo pi partido en uno, pero no sirve porque el de arriba no es un entero. Y el de abajo, bueno, el de abajo sí es un entero distinto a cero, pero el de abajo, o sea, el de arriba, perdón, este no es entero. Entonces, pi es el ejemplo típico de número no racional. En particular es un número irracional. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo podría ser? Bueno, el ejemplo típico de irracional, de número no racional, que la vamos a llamar irracional, en este caso hay números que no entran en la PAES, que no son racionales, pero tampoco son irracionales, pueden ser los números complejos, pero eso no entra en la PAES. Entonces, el ejemplo típico de número no racional es pi, que es un número irracional. ¿Qué otro ejemplo podría ser acá? Acá las raíces inexactas. Ese es el ejemplo típico. Raíces me refiero a raíces cuadradas, raíces cúbicas, etcétera. Inexactas. Por ejemplo, la raíz de 5. Ese es un número que es irracional. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puede ser? La raíz de un número primo. Todo- Todos son números irracionales. Eh, ese típico son ejemplos de no racionales. No racional. Ya. Esos son los típicos. Hay cosas más rebuscadas. Esto yo podría poner logaritmo de un número que no tenga un logaritmo exacto y también podría ser, pero el logaritmo no entra en la M1. Entonces, pensando en la M1, no sería un buen ejemplo. En la M2 sí. Logaritmo de un número, logaritmo de ciertos números no se pueden calcular de manera exacta, entonces serían números irracionales. ¿Ya? Eh, esos son ejemplos típicos.
De igual forma, hay ejemplos que podrían complicar y uno quedarse en la duda de si son racionales o no racionales. Por ejemplo, si alguien tiene, por ejemplo, 3pi partido en 2pi, la tentación acá es poner que no es racional, porque ahí está el pi, que es un número irracional. Pero esto no es así, porque acá, acuérdense de la palabra pueden. Si yo simplifico los pi, nos queda 3 medios, que es un número racional, que lo vimos. Entero partido en entero distinto de cero. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Entonces, por ejemplo, la otra cosa que podía, si yo tengo pi partido en 3, entonces mucha gente lo marca como racional, porque dice ya fracción, entonces como que racional lo asocian automáticamente a fracción y no siempre es así, tiene que ser entero partido en entero y acá este no es racional porque el pi no lo puedo dejar como entero, entonces este es no racional. ¿Ya? Eh, para nosotros, por lo menos la M1, no, en la M2 también, entiendo. Sí, la M1 y la M2. Nosotros vamos a trabajar en un conjunto que se llaman los reales. Y los reales se dividen en un grupo de los racionales, lo que estamos estudiando, y los que no sean racionales, que sean reales, se llaman los irracionales. Entonces, en este caso, este número es un irracional. Bueno, hay un montón de ejemplos que uno podría calcular y ver que, por ejemplo, el último, si yo tengo raíz de, por ejemplo, 4 novenos. Entonces eso, como que uno pareciera que 4 novenos que tenga raíz es como difícil, sí, a simple vista, de ver si es racional o irracional, pero la verdad es que no es nada difícil, porque si uno aplica las propiedades de raíces, separación, que no lo hemos visto, pero ustedes ya lo saben, queda 2 tercios y eso es racional. ¿Ya? Entonces, quizá el concepto más complejo acá es de entender un número racional. Y la idea es la siguiente, o sea, lo más importante es que se queden con esta idea. Un número racional es aquel que se puede escribir como una fracción, donde el numerador es una fracción y el denominador, perdón, lo voy a decir de nuevo. Un número racional es un número el cual se puede escribir como una fracción, donde el numerador es un número entero y el denominador es un número entero distinto de cero. ¿Ya? Entonces, es lo que teníamos acá, nuestra definición. Un número racional es aquel número que puede escribirse de la forma el numerador un entero y el denominador un entero distinto de cero. ¿Ya? Por supuesto, esto no lo dije, pero si yo tuviera esto, 3 partido en cero, eso no es racional. Tampoco es irracional, eso no está definido. ¿Ya? No voy a poner ahí tampoco irracional. ¿Ya? Entonces, eso para tenerlo más o menos claro ese tema. Ese es el concepto más difícil y vamos a trabajar con eso. Una vez visto el concepto de número racional, que es la idea como más difícil, vamos a ver qué es lo que es una fracción propia. Una fracción propia, la idea es súper fácil. Cuando el numerador en valor absoluto es menor que el denominador, entonces hablamos de una fracción propia. Ejemplo rápido, un medio. El numerador en valor absoluto es menor que el denominador en valor absoluto. Y si pasa lo contrario, o sea, si el numerador es mayor o igual, el numerador en valor absoluto es mayor o igual al denominador, decimos que es impropio. Entonces, ejemplo típico, 3 medios. Valor absoluto de 3 es 3, valor absoluto de 2 es 2, 3 mayor o igual a 2, entonces sería impropia. ¿Ya? Ejemplo de impropia y ejemplo de propia. Súper fácil. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo en mente, que esto es una cosa de nombre nomás. La fracción propia, el numerador es menor, el numerador en valor absoluto es menor que el denominador en valor absoluto. Y lo contrario es una fracción impropia, donde el numerador en valor absoluto es mayor o igual al denominador en valor absoluto, ¿ya? Una cosa de nombre. Bueno, continuamos y acá el conjunto de los números racionales, que no lo dije, pero lo voy a decir ahora. El conjunto de los números racionales se denomina con una Q.
Creo que alguna vez leí Q venía de Q-ociente, pero como en alemán. Así como que de ahí había visto que por eso era Q. Capaz que sea otra cosa y yo lo creía así, pero de ahí leí que era así. Ya. Bueno, el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros, el conjunto de los números racionales, son conjuntos ordenados. O sea, que uno puede establecer que hay un número mayor que otro, o menor que otro, o igual a otro. Eso significa que es un conjunto ordenado. ¿Ya? En las matemáticas, aunque hay conjuntos que no se puede establecer un orden, como los números complejos, que eso no lo han visto y quizá no sea importante, pero se los menciono que hay conjuntos que no tienen orden. ¿Ya? Entonces, acá lo que queremos hacer en esta parte es saber ordenar fracciones. Y para ordenar fracciones hay un montón de métodos. ¿Cuál es mejor? La respuesta es depende del ejercicio, básicamente. Entonces, acá el ejemplo que quieren mostrar acá, eh, queremos comparar 5 octavos y 7 doceavos, y queremos ver quién es más grande y quién es más chico. Entonces, hay un montón de métodos, y cuál es conveniente depende del ejercicio, depende del contexto del problema. Entonces, una opción acá, lo que dicen acá, es que igualemos los denominadores. Bueno, entonces entre 8 y 12 el mínimo como múltiplo es 24. Entonces si quisiéramos igualar, habría que hacer por 3, por 2 por 2, y nos quedaría 15 de 24, 14 de 24, y ya con eso estamos seguros que el 15 de 24 es más grande que el 14 de 24. Entonces, por lo tanto, el 5 octavos es mayor al 7 doceavos. ¿Ya? Que es básicamente lo que hace. Voy a borrar esto, pero esa es la idea. Entonces, igualamos los denominadores y ya podemos ver quién es más grande. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo. ¿Qué complicaciones tiene este método, el de igualar los denominadores? La complicación que tiene igualar los denominadores es que a veces el mínimo con múltiplo entre dos denominadores puede ser difícil, puede ser un número complicado. Entonces, esa dificultad podemos tener. ¿Ya? Entonces, primero, igualar denominadores. El segundo método es pasar los números a decimal. O sea, dividimos 5 dividido en 8. Ya, entonces 5 dividido en 8, ya, el 8 en el 5 cae 0. 50. 8 en el 50 6 veces. Y ahí tendríamos que seguir. Vamos a dejar 0,6. Si es necesario seguir después, podemos seguir, ¿ya? Porque si el otro, voy a decir cualquier cosa, es 0,3, ya no tenemos que seguir, ya sabemos quién es más grande. Veamos 7 de 12. 7 de 12 no cae 0,70. 12 en el 70 cae 5 veces. Claro, 5 veces, entonces ya no es necesario sacar más decimales, ya sabemos que este es 0,6, este es 0,5 algo. Entonces, obviamente es más grande el 5 octavos, ¿ya? Que el 7 doceavo. Entonces, una opción es pasar a decimal. Complicaciones con eso, con pasar a hacer la división entre el numerador y el denominador para pasarlo a decimal. ¿Cuáles son las complicaciones? Que se equivoquen en dividir, por supuesto. A veces la división de los números, si tenemos un 37, 39, la división puede ser media complicada. Fácil de equivocarse. La otra complicación es que esto puede ser un poco, si los números son difíciles, va a ser un lento y tenemos tiempo, entonces estamos complicados con eso. Bueno, y eso básicamente. En general, este es el método que menos ocupo, pero en algún contexto puede servir. Y en el caso, la otra opción que tenemos que hacer es lo siguiente: 7 doceavos, que se llama producto cruzado. Entonces, los denominadores los pasamos multiplicando. El 12 lo paso multiplicando para allá y el 8 lo paso automáticamente multiplicando para allá. Se pasan los denominadores. Queda 60 y queda 56. Ah, 60 es más grande que 56, entonces es más grande. Ya. Ese método es bueno porque es rápido. Es rápido cuando tengo dos fracciones. El problema con ese método es que si tenemos tres fracciones o más fracciones, es medio complicado porque este método nos permite comparar 2 a 2. Una fracción con otra, pero después tendríamos que ver si fueran tres, por ejemplo, la primera con la tercera, la segunda con la tercera, y tenemos que hacer combinaciones para ver cómo se comportan todas las fracciones. Entonces, ese método es recomendable para cuando tengamos dos fracciones. ¿Ya? Si tenemos tres o más, yo casi siempre lo hago con el primero, igualando los denominadores de todo. Pero esto igual es medio
relativo porque depende de los denominadores, depende de cuáles sean los números, etcétera. ¿Ya? Esos son los tres métodos típicos. Hay otros métodos, por ejemplo, igualando el numerador. Eso no está escrito acá, pero eh, igualando el numerador, el que tenga denominador, pensemos en los números positivos, igualando el numerador, el que tenga denominador más chico, el más grande. ¿Ya? Entonces también hay otros métodos. Y a veces uno por simple vista también puede ver, por ejemplo, si yo tengo, a ver, 5 doceavos y en el otro tengo 13 veinticuatroavos, este es más chico que un medio, porque si fuera un medio sería 6 doceavos, y este es más grande que un medio, porque si fuera un medio sería 12 veinticuatroavos. Entonces, se ve claramente que ese es más grande. Entonces, a veces por esos métodos, pensándolo solamente, uno puede establecer quién es más grande y quién es más chico. ¿Ya? Entonces, solamente vamos a nombrar tres métodos: igualar denominador, pasándolo a decimal, y producto por cero. Ahí también le recuerdo, igualar numerador también puede servir. Ya. Por último, para terminar la primera de las tres o cuatro partes de esta clase, vamos a ver la idea de densidad en un conjunto. Esta primera parte vamos a ver como todas las cosas más difíciles. ¿Ya? Entonces lo otro es fácil porque es operatorio. ¿Qué es lo que significa que un conjunto sea denso? Quiere decir que si yo tengo dos elementos del conjunto, por ejemplo, el elemento A y B, siempre va a ser posible encontrar otro elemento del conjunto entre ellos. No tiene que estar justo en el medio, sino que entre ellos, por ejemplo, C. Y entre A y C, que son dos elementos del conjunto, puedo encontrar un conjunto D, son un elemento D. Y entre A y D puedo encontrar un E y así infinitamente. Eso es lo que llamamos un conjunto que es denso. ¿Ya? Efectivamente, los números racionales y los irracionales también son conjuntos densos. Si yo tengo dos números racionales distintos, dos números racionales distintos, siempre es posible como encontrar uno entre medio. ¿Ya? Hay un montón de formas para encontrar un entremedio. Yo voy a ver algunos ejemplos. Entonces, hagamos algo bien simple. Imaginemos que nos dan números racionales como decimales, por ejemplo, 0,4 y 0,5, números finitos, entonces racionales. Por supuesto, yo puedo poner acá 0,45. Y ahí entre el 0,45 y el 0,5, 0,47, por ejemplo. Y entre ese y ese 0,49,1. Y puedo meter los infinitos decimales que yo quiera, ¿cierto? Entonces ahí hay una muestra con números decimales eh, de que el conjunto de los números racionales es denso, ¿ya? Ya, ese es un ejemplo. También puede ser, vamos a hacer el ejemplo que está acá, que lo hacen con fracciones. Entonces, hay varias formas de hacerlo con fracciones. Yo lo voy a hacer como lo hacen acá, en la guía. Entonces, para ver este método, entre el 7 octavos y el 11 doceavos, tenemos que ver cómo intercalar números entre medio. Ya se lo dije, ya que el conjunto de los números racionales densos, o sea, siempre podemos meter números entre medio. Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, la forma que lo hacen acá es primero, igualemos los denominadores. Entonces, por 3 por 3 por 2 por 2. Entonces nos queda 21 de 24. Y acá nos queda 22 de 24. Ya uno podría meter ahí entre medio, pero para hacerlo solamente con número entero arriba, fíjense que nos quedó acá y uno podría meter acá, en verdad podría poner 21,5 partido en 24, eso también va a ser racional. Y, pero lo vamos a hacer más fácil, para que sea más fácil. Entonces acá yo lo que voy a hacer, voy a amplificar, ya los denominadores ya están igual, primero decir eso. Pero pareciera que la única forma de meter números entre medio es con un decimal en el numerador, entre 21 y 22. Eso se ve como medio feo. Entonces, lo que vamos a hacer es amplificar esta fracción por un número. Eh, y acá lo interesante es que si lo hacemos por un número más grande, nos permite meter más números racionales. Y si lo hacemos por un número más chico, menos números racionales. Entonces, voy a poner ejemplo. Por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces nos quedaría acá
42 de 48. Y acá nos quedaría 44 de 48. Y por supuesto nos queda un espacio para meter el 43 de 48. Ahí hacen otro ejemplo por si acaso, así que lo pueden comparar con este. ¿Ya? 43 igual. Y ahí puedo intercalar un número racional. Si yo esto lo repito, eh, sucesivamente puedo meter más números racionales entre medio. ¿Ya? Solamente acá notar lo siguiente. ¿Qué pasa si en este paso yo estaba acá, tengo 21 de 24, tengo 22 de 24 y hubiese multiplicado por 10? Entonces me hubiese quedado 210 de 240 y 220 de 240. Entonces ahí podría haber metido el 211 de 240, 212 de 240, etcétera, hasta el 219 de 240. Entonces, una vez que ya uno iguala los denominadores, es posible que en este caso no fue así, meter un número entre medio, pero si no es así, puedo multiplicar por un número y ese número, mientras más grande lo amplifique la fracción, más números puedo meter entre medio. ¿Ya? Entonces, tener solamente esa acotación. ¿Ya? Entonces, hasta acá, esta es la primera parte de nuestra clase. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Primero vimos la definición de los números racionales. Y quizás este es el concepto más difícil de entender y tener la idea. Entonces lo repito acá, saqué el número que puede escribirse entero partido en entero distinto a cero. Y ahí hicimos un montón de ejemplos, ¿sí? Acá solamente me gustaría recalcar, acá lo voy a agregar, es que esto es importante en algún tipo de ejercicio. Toda operación con números racionales, cuando digo operación me refiero a las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división. Toda operación con números racionales es racional. Y antes que se me olvide, esto tiene una excepción, salvo, obviamente, dividir por cero, porque eso no se puede hacer. Entonces, toda operación, suma, resta, multiplicación, división, entre números racionales es un número racional, salvo dividir por cero. O sea, sumo números racionales, racional. Resto números racionales, racional. Multiplico números racionales, racional. Divido número racional, racional, salvo que divida por cero porque eso no está definido. ¿Ya? Eso es importante y eso no pasa en los números irracionales. Los irracionales tienen un comportamiento totalmente distinto y ahí lo vamos a ver en su momento. Entonces, ya, eso es para la primera parte. Vimos, además que vimos después de eso, vimos lo que era una fracción propia y impropia. Eso basta con leer eso. El orden en los racionales, entonces eh, vimos primero, claro, cómo ordenar números racionales y tenemos tres métodos: igualar denominador, pasarlo a decimal, productos cruzados. También vimos que el conjunto de los números racionales es denso, porque siempre es posible meter entre dos racionales un racional entre medio. El de los irracionales también, se lo mencioné. También mencioné que el de los números enteros no es denso, porque entre el uno y el 2 uno no puede meter un entero entre uno y 2, por ejemplo. ¿Ya? Ojo, un entero entre uno y 2. Entonces no es denso el de los enteros, para que lo tengan claro, que hay conjuntos que no son densos. Bueno, vimos que el Q, los racionales y los irracionales son densos. Y vimos una forma de intercalar, bueno, intercalar cuando son números decimales es súper fácil. Cuando son fracciones ahí vimos un método, igualamos denominadores, vamos amplificando y a medida que amplifiquemos por un número más grande, es posible establecer nuestro número de entremedio de dos racionales. Bueno, entonces esta sería como la primera parte de nuestra clase y vamos en un rato a continuar con la segunda.